2, así que... Ok. No voy a mirar. Ah, no, yo no alcé todavía el video de la clase anterior. Ahora no puedo. ¿Dónde estamos? Días. No sé si era este el otro. Este es de los lunes. No, el de los sábados era usted. Este. Sí. Y 29, creo. ¿Hasta dónde lo que hicimos? Un ratito. Lo que veo todavía no hicimos ninguna tabla dinámica. Luego yo ahora quiero ponerme a analizar en qué mes es lo que más vendí, en qué fecha es lo que más vendí, en qué mes más facturé, etcétera. Tengo que importar y eso, ¿verdad? Pero voy a estar hablándoles antes como hoy, ¿te parece? Nosotros ya estuvimos haciendo, ¿cómo era que se llama? Formatos condicionales. Ya hicimos un ranking en una sola tabla dinámica hicimos un ranking de venta, un ranking por fecha. Al ranking de venta le pusimos un semáforo. Sí. Al ranking de fecha le pusimos unas flechas. La idea era poder ver nomás cómo en una tabla dinámica nosotros podíamos hacer un ranking doble, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? No te voy a mirar. ¿No te contestó nada? No, no me respondió todavía. Bueno. Encima, recién me escribió. Bueno, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar nosotros lo que nos piden los ejercicios y cuando entre él y vamos a preguntarle de dónde nos quedamos para ver dónde estábamos, ¿sí? Pero entramos en Tabdin 1. Tabdin 1, que es el ejercicio de al lado, ese. Quiero que te vayas hacia arriba. Ok, ya le escribí todo eso. Ya estuvimos cargando información, estuvimos actualizando, estuvimos viendo un poco cómo se ve eso. Pero no importa, vamos a hacer, de hecho, esa hoja, viste que acá dice, crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva, es esa, ¿verdad? Nombrar la hoja nueva como TD1, eso es lo que falta hacer. Entonces ahí donde dice hoja 2, quiero que le cambies el nombre y le llames TD1. T de tabla y de dinámica 1. TD1. Eso. Bien, después pasamos para ver qué pide después. Pasamos a la hoja del lado. Dice que la información de la tabla puede verse por vendedor en fila y por fecha en columna. Entonces, nos vamos a la tabla de al lado, de la izquierda. Te posicionas en la tabla. Te va a salir a la derecha la lista de campos. Quiero que tildes vendedor, fecha y monto. Y en ese momento, al empezar a tildar, van a ir saliendo los datos. Esa columna de numeral, quiero que hagas un clic derecho en uno de los valores nomás. Cualquiera de los valores que tiene numeral, clic derecho, vas a entrar en formato de número que dice, espera, ¿por qué no te sale? No, ahí clic derecho, no, ahí le hiciste doble clic, una vez nomás, clic derecho, y tiene que decir formato de número, y ahí le vas a dar número o moneda, eso ya depende de vos, número, y le pones separador de miles, y le dejas sin decimales. La casilla de verificación esa, hay que tildar, usar separador de miles, dice ahí abajo de posiciones decimales, se vas a tildar y le das a aceptar. Escribiendo el profe. Ahí entró. Yo le tengo que dar. Ahí ya entró. Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí. No sé qué. Hoy es un día medio raro, che. Está ¿cómo es? Conectividad ahora es el tema. No sé, de repente dejó de agarrarle a mi señal de internet en mi computadora, pero
En mi teléfono tenía, por eso, no sé, mi computadora y me está bloqueando. Bueno, esperen que, ¿dónde nos quedamos? Nada, Eli ya entró. Hola Eli, ¿cómo andamos? Sí, Quiero saber si podés compartir un rato tu pantalla. Lo que pasa es que con Dayana no tenemos registro de lo último que hicimos. Entonces yo le estaba pidiendo nomás para hacer el ejercicio de la tabla dinámica 1. Pero nosotros estuvimos desarrollando ya hasta algún lugar. Por lo tanto quisiera, Dayana, ¿puede dejar de compartir un ratito? Y le vamos a pedir a Eli que comparta, si es que puede, Eli. Dar al mismo tiempo a la VPN y Salí otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué estaba ahí diciendo está. algo, Eli? ¿Qué estaba diciendo, Eli? no, que mi conexión también últimamente me estaba fallando, digo. O sea, Ah, pues nos conectamos a la VPN, entonces muchas veces conectada no podés abrir otros. ya. Y no podés abrir entonces el tuyo. O sea, no podés compartir. No, sí, yo puedo compartir. Bueno, bueno, bueno. Comentaba nomás que Compartí nomás porque quiero que avancemos desde donde nos queda. Espera un poco, yo tengo que. A ver, espera que porque me está aquí lo meando acá. Acá un ratito, ¿qué es lo que le pasa, che? Se quedó con la propiedad compartida usted, sí. Está bien. Em, Dayana, si podés dejar de compartir, entonces así Eli va a compartir. Vamos a mirar lo que teníamos. Yo lo que me quiero acordar hasta dónde hicimos. Eso normal, por eso normal le pido a Eli que abra un ratito para poder. Dale, saco. Entonces así retomamos desde ahí para no hacer doble nomás, ¿sí? Bueno, a ver, ese otro archivo. Ahí entró otra vez. Eso era. Ahí está. Bueno, entonces lo que estábamos haciendo fue una tabla dinámica. Le estábamos poniendo unos, ¿cómo se llama eso? Unos formatos condicionales en la columna del total general. Antes de ponerle el formato condicional, primero cargamos nosotros allá abajo, en la fila 20 en adelante, unas referencias. O sea, la idea de tener la tabla arriba y la referencia abajo, que el que mira y ve esos semáforos en la pantalla o en la tabla tenga un lugar de donde agarrarse para poder justamente determinar qué es lo que se está observando con los semáforos. Entonces, la izquierda y abajo de la tabla vemos que el semáforo verde corresponde a los valores de 50 y más, el amarillo a los 10 hasta 49.999.000 y el rojo de los 10 millones para abajo, digamos, ¿verdad? Eso es lo que básicamente construimos y luego le dimos copiar formato a la columna de total general para que eso se pueda visualizar así. Entonces, demostrar nomás una técnica de cómo normalmente en empresas se suele trabajar con tabla dinámica y formato condicional al mismo tiempo para que eso sea más atractivo y que sea más interesante, digamos, la observación de los parámetros o de los indicadores que normalmente se manejan eh, en empresa y eso es lo que básicamente estábamos haciendo. Bueno, y hasta ahí me parece suficiente en el sentido de, de esta primera tabla dinámica de entrenamiento, por llamarla de alguna forma, porque todavía no hicimos la tabla dinámica 1, el ejercicio así como tal. Por lo tanto, quiero que ahora ingresemos a la tabla dinámica 1 y vamos a hacer exactamente lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, vamos a volver a seleccionar la base de datos. Vamos a insertar otra vez una tabla dinámica nueva. Vos, Dayana, podés continuar nomás en tu planilla, eso que estábamos haciendo. De hecho, vos ya le cambiaste el nombre a la hoja, ¿sí? Entonces a esta le vamos a decir aceptar. Al darle a aceptar se crea una hoja nueva, en este caso hoja 3 para vos. El siguiente pedido del ejercicio es que al nombre de la hoja se le llame TD1, creo que decía. Exacto, el punto 2 dice que se le llame a la hoja, no a la tabla, a la hoja TD1, para que entonces identifiquemos que esa es la primera tabla dinámica. Entonces,
TD1, T mayúscula, TD mayúscula, 1. Bien, listo. Es el punto 2. El punto 3 pide que la información de la tabla se puedan ver. Vendedor en fila, fecha en columna. Y aunque el ejercicio no me lo pida, eso en realidad es sentido común, digamos. O sea, aunque no me pidan que yo muestre los importes son lo que le van a hacer hablar a mi tabla dinámica, porque solamente los importes me van a dar datos que se resumen con las funciones de resumen que tiene Excel, que son suma, máximo, promedio, mínimo, etcétera, ¿verdad? En este caso, él siempre que yo voy a modificar el tamaño de la información de mi tabla dinámica, él me lanza esa consulta. En realidad es una información en forma de pregunta. O sea, él te informa que va a haber una modificación del tamaño de la tabla dinámica y que podrían perderse eh, varias cosas. O el formato de las celdas que están al lado de la tabla dinámica o el contenido de esas celdas. Pero puede que, aunque yo no tenga ni un contenido, yo vea que él me hace igual esa pregunta. Entonces, esa pregunta casi siempre va a ocurrir cuando la tabla dinámica va a crecer. Y está en mí decirle sí o no. En este caso, al decirle sí, aparece ya la información que se muestra, digamos, visible. En este caso, nomás veo que en el área de columnas le veo a fecha, en el área de fila le veo a vendedor y a años. Acuérdense que yo les decía, no recuerdo si por ahí ya les dije. Perfecto, si no, les digo ahora, el tema de la fecha casi siempre él va a traer como grupo de fecha. Por lo tanto, si yo quiero ver como fecha, como está en la base de datos, yo voy a tener que desagrupar. ¿Y dónde voy a tener que hacer eso? Quiero que noten que, bueno, en este caso nomás ya Eli ya le destildó trimestre, pero tildarle un poco otra vez trimestres. Allá en tu lista de campo debajo tipo de factura, ahí, eso. Entonces aparece año, trimestre y fecha también. Quiero que le tildes un ratito allá arriba en tu lista de campos, la primera dice fecha. Bueno, así normalmente aparece cuando en estas últimas versiones de Excel nosotros seleccionamos el campo que contiene fecha. Entonces, quiero que ahora le hagas un clic derecho sobre cualquiera de los años, sobre cualquiera de esos años que están, digamos, ahí arriba, 1960, 1974, 2017 y 2021. Sobre uno de esos años lo que quiero que le des clic derecho. Eso. Y al darle clic derecho te va a salir la opción de A mí no me sale desagrupar. igual como Eli. Sí, porque Eli nomás ya le estuvo haciendo movimientos rápidos, entonces ya le llevó a, no sé si fue a propósito, sin querer. Perdón, profe. No, 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 Perdón, no. podemos hacer de No nuevo. te voy a perdonar. No, digo nomás. En este caso, a Dayana le desespera todo, Elia, Dayana, pobrecita, ahí está, cheque con mi conexión, me hincha pelota. Bueno, no, lo que estaba diciendo nomás es que cuando nosotros tildamos por primera vez fecha, en algunas versiones de esta, a ver, desde la del 2010 en adelante, al tildar fecha, en vez de yo ver la fecha nomás, él me muestra año, me muestra trimestre, me muestra meses, ¿sí? Entonces, para que yo no me confunda, porque en versiones anteriores al 2010, ojo que normalmente ya tenemos todas nuevas versiones a esta altura del campeonato, pero si por ahí nomás alguien tiene una notebookcita medio vieja o con una versión anterior, entonces puede darse el caso en donde yo tildo fecha y me muestra así bien las fechas, sin los años, sin los trimestres, sin los meses. Entonces, ¿qué hacer en cada caso? Suponiendo que yo tenga la computadora viejita y yo quiera ver años, voy a tener que agrupar. Pero si tengo los años y quiero ver las fechas así como está en la base de datos, voy a tener que desagrupar. Entonces, en cualquiera de los casos, se va a seleccionar o la fecha o el año y al darle clic derecho tengo la lista de opciones. Dayana nomás, cuando tildó fecha a lo mejor, vamos a intentar un poco hacer como arrancaba la tabla dinámica, es decir, destildamos un ratito fecha, trimestre y año, un ratito nomás, Eli, para que Dayana pueda verificar con lo que ella está haciendo. Entonces, cuando vos tildaste, Dayana, vendedor, tuvieron que salir los nombres de los vendedores en la primera columna. Cuando tildaste Sí, fecha, te tuvo que haber salido unos años con unos botoncitos más. Tilda un poco ahora sí, fecha, otra vez, Eli. Tilda, no vaya a arrastrar. Tilda para que le salga eso. Ahí así está, mismo me mira. sale. Esos años, bueno, entonces lo que yo quiero que se entienda. Y después la columna al lado es porque tildamos monto y siempre sale en fecha larga.
Lo de fecha larga, para no confundir, podemos cambiarle ya el formato, Eli, a esa columna B donde están todos los numerales, clic derecho, formato de número, o seleccionar y con el botón de los tres ceros. Eso ya depende cómo vos quieras hacer nomás, ¿sí? Listo. Entonces, nos centramos en los años que están a la izquierda y cualquiera de los años, si le damos un clic derecho, puede ser el que está debajo de Andrés, el que está debajo de Eli, el que está debajo de, de Juan, cualquiera, clic derecho, porque clic izquierdo hace que el botón se abra y salen los trimestres, pero clic derecho me muestra las opciones, de las cuales la que voy a agarrar es desagrupar. Al darle desagrupar, va a desaparecer el año, el trimestre, y me va a mostrar así la fecha corta, ¿sí? 14 de mayo de 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las otras fechas que se ven en la base de datos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué volvió a cambiar? Eso es lo que me parece raro, pero no importa. Puedes seleccionar otra vez la columna B para poder volver a pedirle que se ponga con el botón de los tres ceros. Eso. Entonces, así pues te está saliendo inaugurada, Dayana. Ojo que Eli Ujú. en su base de datos ya cargó un dato nuevo, por eso el segundo nombre que sale debajo de Andrés es el de ella, ¿sí? En el tuyo va a salir Sí. Andrés, Juan, Raúl, pero no importa eso, ¿sí? O sea, la idea es ir haciendo el ejercicio de acuerdo a lo que nos está pidiendo nomás. Bueno, pero Sí. hasta acá nosotros tenemos fecha y vendedor en fila. Y el ejercicio me pide que vendedor le deje en fila y que fecha le lleve a columna. Entonces, ese es el arrastre que hay que hacer y se puede hacer de los que ya están formando parte de las áreas, ¿sí? El tema nomás es que siempre vuelve otra vez a cambiar el formato. Pero ¿y por qué lo que sucede eso? Porque el formato nosotros le estamos cambiando, seleccionando y con el botón. Sin embargo, si nosotros una sola vez le cambiamos con el botón del formato de número, ahí ya va a ser diferente. ¿En qué sentido? Y vamos a verificar lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, dale un poco control Z un ratito, Eli. Un ratito control Z para que se vuelva a ir nomás fecha otra vez a fila. Si bien ahora vos estás viendo el formato de números, quiero que le des, ya no va a ser selección de los valores y botón de los tres ceros, sino uno de los números o uno de los montos y clic derecho. Dale un poco clic derecho un ratito. Ahora entra en formato de celda. Discúlpame, formato de número allá arriba, formato de número. Ahí, ahí, ahí. En formato de número vas a dejar de mostrar fecha, va a ser número. Y ahí va a ser separador de miles y sin decimales, ¿sí? Tilda la casilla usar de separador de miles, dejarle sin decimales, al darle a aceptar, este cambio que nosotros estamos haciendo le afecta ya de este momento en adelante a este campo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahora le arrastras fecha a columna, ya no debe cambiar y mostrarse otra vez como fecha larga los importes. Ya se tiene que quedar, no digo para siempre, pero de ahí en adelante con este formato que le hicimos de ese modo. Otra forma de cambiar, si es que no quiero hacer con el clic derecho, formato de número, es entrar a la configuración de campo de valor. ¿Qué significa configuración de campo de valor? Significa que vos lleves tu puntero del mouse allá en la esquinita, arriba de tu hora y tu fecha, tenés al área de sumatoria de valores y adentro dice suma de monto. Suma de monto a la derecha, o sea, tiene una flechita en tu derecha y abajo, ¿sí? Derecha y abajo, hacia tu hora, hacia tu fecha. Más abajo, más abajo. Espera que voy a Mi tratar fecha está de... abajo, profe. Bueno, Acá. Mi espera fecha y mi hora. que voy a señalarte para que para que me entiendan las dos, ¿sí? Me estoy refiriendo a esa zona, ¿sí? En el área de valores, Ah, sumatoria de valores, adentro está el botón suma de monto y tiene una flechita. Esa flechita, si vos te vas y le das un clic un ratito al de suma de monto, te va a mostrar entre todas las opciones, el último dice configuración de campo de valor. Si entras en ese último, vas a encontrar todo eso, pero el botón que dice formato de número, que está a la izquierda de aceptar, ese botón accede al cambio de formato de número perpetuo, por llamarlo de alguna forma. O sea que a partir de ahí, no importa qué vos le hagas de cambio de los otros campos, ese ya se tiene que quedar así. Entonces, de hecho, al entrar nosotros vemos que entra en el mismo lugar que nuestro formato de número de hace rato con el clic derecho. Entonces, les muestro nomás que estas son las dos formas de hacer ese cambio para que no le afecte otro cambio que yo haga después en mi tabla dinámica de ponerle otros campos o trasladarle a otro lado y que vuelva otra vez a cambiar de formato. Para no estar haciendo todo el tiempo el cambio de formato, entonces una sola vez que yo haga o esta opción que acabo de mostrarles cómo acceder
O la otra, que era con clic derecho, formato de número. Entonces yo voy a tener eso ya para cualquier modificación que tenga en mi tabla dinámica. Eso más quería aclarar. Bueno, darle nomás cancelar. Era simplemente mostrar en qué lugar teníamos que hacer ese cambio. Ahí 2 veces le vas a dar cancelar y con eso estamos viendo eso. En su momento, no sé si les dije o no, yo les hablaba de la mejor forma de presentar una tabla dinámica. Y en pantalla siempre yo voy a tener mayor cantidad mayor cantidad de filas que de columnas normalmente. Va a depender mucho del nivel de zoom que tenga mi planilla o de la pantalla que yo pueda tener, porque ojo que hay gente que trabajan no en notebooks, no en computadoras de escritorio tradicionales, sino tienen así esas pantallas gigantes, ¿verdad? Ya sea en su escritorio o proyectan, digamos, por una pared, o hay otros sí que tienen luego 2 o 3 pantallas juntas, así una al lado del otro, y todas esas usan, por ejemplo, ¿verdad? Hay otras, en otras empresas, por ejemplo, llegué a ver monitores así horizontales, ¿verdad? Entonces, si yo hago agarrar toda la pantalla, evidentemente voy a tener mayor cantidad de columnas que de filas, pero lo tradicional es ver que hay mayor cantidad de filas que columnas. En ese caso, entonces, mi disposición de los elementos debe ser tal para que la tabla sea más compacta en una pantalla o en una hoja en el hipotético caso que tenga que imprimir. Entonces, ya lo que voy es que acá yo puedo ver que los vendedores son, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Él iba a tener 5 porque ya está su nombre. Dayana va a tener 4 porque todavía no se cargó otro nombre. Pero los vendedores, cantidad de vendedores con respecto a cantidad de fechas, son menos que las fechas. Por lo